El Taylorismo procede de los postulados del estadounidense Frederick Winslow Taylor, un economista e ingeniero nacido en 1856 y fallecido en 1915. Taylor ideó un método para organizar la actividad laboral que se basa en la especialización de los trabajadores, el control del tiempo destinado a cada actividad y la división de las tareas. Por lo tanto, el Taylorismo refiere a la organización de las actividades que se llevan a cabo en el entorno laboral con la intención de maximizar la productividad. Se les suele definir como un sistema de organización científica o racional de las tareas laborales, que apuesta por la mecanización para incrementar la eficiencia. Lo que hace el Taylorismo es dividir el trabajo en diferentes secuencias y registrar el tiempo que lleva cada una. Cada obrero trabaja en una secuencia, es decir, no se encarga de los diferentes pasos implicados en el trabajo. Así se especializa en una única etapa del proceso productivo. De este modo, un proceso complejo se divide en varias tareas más simples y el trabajo de cada obrero es cronometrado para minimizar la pérdida de tiempo. El Taylorismo también se apoya en el pago por productividad, impulsando al obrero a trabajar más rápido. Los estudiosos del Taylorismo coinciden en que él mismo generó una notable cantidad de cambios en el ámbito de la industria. En concreto, trajo consigo modificaciones, por ejemplo, consiguió que los obreros se especializaran, aumentando así su destreza y, por tanto, la contribución que realizaban a la producción y beneficios de la empresa en cuestión. También dio la oportunidad de que se pudiera tener más control sobre el trabajo en planta de los distintos operarios. Además, permitió que gracias a la división de trabajo en la que se basaba se pudiera conseguir reducir los costos y reorganizar mucho mejor las tareas. El Taylorismo también se asocia al Fordismo, que se basa en la producción en serie y en el uso de una línea de montaje. La idea es que el trabajador no debe desplazarse para realizar su tarea, sino que las piezas lleguen hasta él a través de una máquina que permite el desarrollo continuo de la producción. El Taylorismo y el Fordismo introdujeron una serie de cambios notables. Por ejemplo, apostaron por lo que era la producción en masa y dieron la oportunidad de que existieran unos precios más bajos de los productos al llegar al mercado, y también permitieron el poder conseguir una mayor capacidad de ganancia y además volvieron los procesos de trabajo mucho más mecanizados. No obstante, en los últimos años el Taylorismo ha entrado en descenso en pro de otras alternativas que se consideran más apropiadas para los tiempos que nos ha tocado vivir, donde también debe valorarse el esfuerzo independientemente del resultado logrado. El término Fordismo se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de coches de Estados Unidos. Este sistema se desarrolló entre fines de la década de los 30 y principios de los 70. Dicho sistema supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Este modo de producción resulta rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. El Fordismo es un modo de producción caracterizado por hacer que la producción se realice en serie o en cadena. Esto significó una verdadera revolución en lo que respecta a productividad y en el acceso a un mercado de masas gracias al recorte de costos logrado. Además de estas mejoras en lo que respecta a la productividad y reducción de costos, el Fordismo se caracterizó por una mejora salarial hacia los obreros, quienes se vieron beneficiados financieramente de un modo significativo. Además, el hecho de emplear un número elevado de gente también puede verse como un aspecto favorable. La manera en que operaba el Fordismo consistía en dividir el trabajo de un modo significativo, haciendo que la producción fuese lo más segmentada posible y con un operario haciéndose cargo de modo repetitivo de una tarea. Cada bien era entonces elaborado a partir de una serie de etapas, circunstancia que popularizó la cadena de montaje. Esta forma de organización permitía que sea posible crear bienes en gran cantidad y a bajo costo, haciendo viable que objetos antes destinados a un segmento de élite ahora fueran accesibles para el gran público. El Fordismo en este sentido fue todo un éxito, logrando que existiese un mercado más amplio y una mayor productividad. El Fordismo dejó su huella en la historia no solo por organizar la producción de un modo más eficiente, sino también por lograr mejoras significativas en la situación financiera de muchos trabajadores y por hacer accesible a sectores populares bienes antes considerados lujosos.
No obstante, es importante señalar que no fue Henry Ford quien ideó esta forma de trabajo, pues el Fordismo era descendiente del Taylorismo y la aplicación práctica vino de la mano de otros hombres a quienes Henry Ford copió, logrando mejores resultados. El Fordismo resuelve problemas como son la falta de cualificación del personal, ya que para llegar a elaborar su sistema, Ford no comenzó con reflexiones teóricas sobre la optimización del trabajo, sino que tuvo que resolver el problema práctico de trabajar con personas de mínima formación, es decir, analfabetos funcionales, sin cualificación para un trabajo técnico. Ford convirtió la falta de preparación en una ventaja competitiva, al aplicar la división-especialización del trabajo, asignando mínimas tareas a cada operario. El Fordismo da solución y simplificación a los problemas de la organización del trabajo, ya que la introducción del trabajo en cadena resolvía varios problemas. En lugar de gastar esfuerzos en preparar una complicada disposición de taller, el trabajo en cadena suponía una innovación organizacional que racionalizaba tareas de planificación y preparación de instrucciones. En lugar de tener que regular procesos por planes e instrucciones, el mismo ritmo de cadena regula los procesos, aunque de forma rígida, pero esto evita el desarrollo desmedido de la burocracia en los talleres y reducía el número de jefes. Gracias al Fordismo se lograba la simplificación de los problemas de remuneración, ya que el trabajo en cadena simplificó la complicación de los sistemas de remuneración e incentivos. El ritmo de la cadena dicta la cantidad de trabajo realizado y no es necesario inventar un sistema de salarios que incentiven. Los salarios no son ya a destajo, sino que son salarios fijos. Se pagará por jornada, por horas y no por obra realizada. El Fordismo es un medio para la reducción de los tiempos de fabricación, debido a que la organización óptima del trabajo, la ordenación de personas y máquinas en el montaje de productos uniformes le permitió reducir los tiempos de fabricación. Así pudo reducir los precios de venta, lo cual le permitió lanzar el primer vehículo popular, el llamado Modelo T. El Fordismo tuvo consecuencias sociales como la monotonía laboral y la creación de sindicatos. Durante el periodo comprendido entre 1937 y 1941, la Ford fue la única empresa de vehículos que no reconocía de modo oficial a ningún sindicato para representar a los trabajadores en la negociación colectiva. Se denomina toyotismo a un modo de producción en cadena que reemplazó al Fordismo en los primeros años de la década de 1970. Se trata de un método de organización de los tiempos en la industria que introduce cambios al Fordismo. Su impulsor fue Taishi Ohno, un ingeniero de Toyota. El toyotismo apuesta por evitar las acciones que no son necesarias, basándose en el criterio de justo a tiempo o use and time. El toyotismo busca producir solo aquello que necesita y en el instante preciso en que se necesita. Así el trabajo se flexibiliza y la mecanización pierde preponderancia. Mientras que el Fordismo apuntaba a producir en masa y a almacenar bienes, el toyotismo pretende comenzar a producir cuando el bien ya está vendido, es decir, que primero se recibe el pedido y luego se desarrolla la producción. Para que el mecanismo tenga éxito es imprescindible evitar las demoras, ya sea por burocracia, por errores, por daños en los equipos, entre otros. El toyotismo fue uno de los pilares fundamentales del sistema de producción en Japón, y luego de la primera crisis del petróleo poco a poco fue reemplazando al Fordismo como referencia de producción en cadena. Este modelo japonés de producción en cadena fue el responsable de que la industria del país del sol naciente pasara de un estado de subdesarrollo a ocupar un puesto de potencia mundial en unas pocas décadas. En su esencia se encuentran ciertos principios que consiguieron revertir la crisis reinante en el Fordismo, como son la constante rotación de los trabajadores para ocupar diversos roles y una gran flexibilidad, el promover el trabajo en equipo en lugar de la actividad aislada para mejorar el rendimiento por medio del incentivo que surge del intercambio y el enriquecimiento propio de aprender de los demás. También el sistema justo a tiempo, que consigue revalorizar la relación entre el tiempo necesario para producir un artículo y su circulación. Además, la bodega deja de ser necesaria ante esta forma de producción que se mantiene siempre cerca del stock cero, lo cual también disminuye los costos necesarios para almacenar la mercancía. Y también los precios de los productos pueden reducirse a causa del ahorro durante el proceso de fabricación, y esto aumenta las ventas y permite generar a las clases sociales con ingresos menores.